Maximino Montiel dice buenas tardes, Baisha Pa, Shalom para todos. ¿Cómo estamos, hermano Maximino? Shalom, ¿cómo están? ¿Cómo están todos una vez más? Sean bienvenidos, gracias a todos los que están conectando. Ahí está el abogado, está Laura Escobar de Luque, está Isidoro allá de Laurel T. Y ahora vemos que se está conectando el hermano Maximino y también hay otros que están ahí eh, listos para que empecemos nuestro estudio de hoy. El tema que vamos a compartir es el que acá les estamos mostrando, es el libro de Habacuc y le pusimos por título, o sea que tiene el título de Fidelidad a pesar de todo, fidelidad a pesar de todo. Y Habacuc, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Cómo está saliendo el audio? ¿Cómo está saliendo el audio? Creo que el micrófono, a ver, tiene que tener una, a ver, a ver. Hola, hola, ahí sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, em, ¿de qué trata este libro? O sea, ¿cuál es el tema principal del cual nosotros queremos compartir hoy? El tema principal es primero el justo por la fe vivirá. O sea, hoy el tema es el justo por la fe vivirá. El sadik vivirá por la emuná, porque es el tema que más se debate en todo los ámbito tradicional, cristiano, religioso, etc. Entonces uno tiene que entender primero de dónde salió esa palabra o esa frase o ese término, el justo por la fe vivirá, que hoy se ve en Romanos, se ve en Gálatas, se ve en Hebreo y en otros textos también. Y inclusive hay un famoso predicador llamado Martín Lutero que dijo esta frase y muchos lo pusieron más como célebre a Martín Lutero que a la propia Biblia o al propio profeta Habacuc. Inclusive algunos saben que fue Habacuc que mencionó esta frase. Y la razón es por qué y en qué contexto, en qué estaba ocurriendo para cuando Habacuc mencionó esto, o por lo menos se dejó por escrito. Entonces vamos a tratar de ver el libro de Habacuc, que tiene 3 capítulos, y así vamos a poder entender detalladamente. Entonces vamos a arrancar desde ahí. Habacuc, Habacuc. Vamos a ir con el capítulo 1. Capítulo 1. Muchas veces algunos textos de la Biblia son un poco pocos leídos, ¿no? Son como pocas veces se lee o pocas veces se analiza. Se analiza. Bueno, aquí tenemos el libro de Habacuc, capítulo 1. Vamos a ver la pantalla gigante. Creo que todavía no pusimos, a ver. Todavía no le pusimos. Hasta ahí está, ahora sí. 11. Está ahora sí. Bueno, Habacuc. Habacuc se queja de injusticia. Se queja de la injusticia. La profecía que vio el profeta Habacuc. Estábamos explicando recién que era el profeta que vivió en los tiempos antes de la deportación de Jerusalén a Babilonia. Vamos a la nota 1 de entrada para saber quién era Habacuc. Habacuc, en el hebreo, abrazar. O también dicen algunos que significa poner las cosas en su lugar, acomodar, darle orden. Fue un profeta y escritor hebreo que vivió probablemente entre los siglos 7 y 6 antes del Mesías. Es considerado el octavo de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Toda la información que se posee sobre él se encuentra en el libro que se le atribuye, pese a que no se trata de información biográfica. En el escrito
en el estricto sentido, dice, incluyendo su calificativo de profeta. A Habacuc se le atribuye haber escrito alrededor del 612 antes del Mesías, el libro homónimo de la Biblia. El libro en cuestión se refiere al surgimiento de los caldeos como potencia. Esto es muy importante. Lo que va a mencionar Habacuc es que empiezan a aparecer los caldeos, también los babilonios, como potencia. A partir de ese momento va decayendo el imperio asirio y va surgiendo el imperio babilónico. Con la caída de Nínive y el fin del poder de Asiria, esta referencia significaría también que el libro se escribió antes del 605, antes del Mesías, pues no se da noticia la primera invasión de los babilonios a Judea. Entonces, probablemente por causa de que se escribe cuando empiezan a surgir el imperio babilónico, entonces se determina que el tiempo de escritura es el 605 antes del Mesías. Son puntos de vista a tener en cuenta cuando uno quiere saber las fechas. Y eso es muy importante porque así también podemos saber los acontecimientos y del porqué del relato, del por qué se está relatando estas cosas. Bueno, reyes de Judá durante el tiempo del profeta Habacuc, probablemente los últimos tiempos del rey Josías, estuvo ya Habacuc siendo un joven, rey Joacás y rey Joacim. Y probablemente, todos son probablemente, ¿no? Este libro, o sea, no la vida de Habacuc, no sabemos exactamente en qué fecha muere, no hay datos de cuándo muere, pero tenemos un lapso entre el 600, Habacuc se cree que nació entre el 625, 26, o sea, antes, ¿no? Entonces acá su ministerio probablemente comienza a los 20, 22 años, que sería el año 600, y creen que fue hasta el año 598 y después por ahí desapareció. Fue un profeta que apareció, dio instrucciones. Recuerden que también en ese tiempo estaba el profeta Jeremías y no sabemos muy bien en qué espacio de tiempo el Todopoderoso le habló a él y en qué momento él mencionó su mensaje. Pero una de las cosas importantes que tuvo Habacuc fue el recibir el mensaje de que Jerusalén iba a ser destruida y protestarle a Dios. Acá, por ejemplo, dice, profeta antes de la deportación, dice. Reyes de ese tiempo emergente, el rey Nabopolassar, que era el papá del rey Nabucodonosor, quien sería después rey de Babilonia. Entonces, para tener una idea de en qué tiempo está ocurriendo este libro, ¿no? Es muy importante, ¿no? Para poder saber. Bueno, lo primero que dice el profeta es acá en el capítulo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Qué significa que vio? Hay dos formas de entender esto. Uno, a través de los acontecimientos, a través de lo que él estaba observando y cómo él podía observar estas cosas teniendo la escritura, la Torá, las leyes, los mandamientos y los estatutos. Entonces el Todopoderoso le revela, le hace sentir que él está, que el pueblo está haciendo lo que al Todopoderoso le desagrada. Entonces ahí es donde un profeta ve lo que el Eterno quiere. Y otro, a través de las instrucciones o la guía que habrá recibido de profetas anteriores, como puede ser el profeta Oseas o el profeta Isaías. Entonces, siendo instruido por el profeta Oseas o el profeta Isaías, él podía haber visto también lo que estaba aconteciendo. Y como le dije, hay dos maneras. Uno, viendo la vida que estaban llevando y entendiendo lo que dice la Torá o los escritos. La profecía que vio el profeta Habacuc, y después de que vio, clamó así: ¿hasta cuándo, oh Yahweh, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. O sea, cuando él habla de salvar, está hablando de las fechorías que estaban haciendo muchos líderes políticos contra el pueblo, contra las personas necesitadas. Y él clamaba y pedía: Señor, por favor, ten misericordia de la gente.
y de acuerdo a su perspectiva, no le estaba escuchando, no le estaba oyendo. Una traducción viviente dice, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Eterno? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Es una forma que se va expresando. Entonces podemos atribuir la primera parte del libro de Habacuc como una queja por la injusticia, por las cosas que estaban aconteciendo. Y sigue diciendo, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contiendan se levantan. Por lo cual, miren lo que dice acá, la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Una de las cosas interesantes que ustedes pueden ver en casi todos los libros de los profetas es que siempre están reclamando la injusticia, reclamando el abuso de poder que había en los líderes religiosos y políticos. Y muchas veces ese reclamo ellos lo dirigían a su creador, al Todopoderoso. Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Y muchas veces al hacer ese reclamo es donde el Eterno se manifestaba con ellos, se manifestaba a través de ellos, y después ellos lanzaban su mensaje. Al hacer el reclamo, al ver, al sentir las injusticias. Y acá, por ejemplo, dice, la ley se debilita. Vamos a ver la nueva traducción. No se aplica la ley, dice. Fíjense que acá dice, no se aplica la ley. No están aplicando la ley. Lo que hoy, o sea, ¿cómo podemos saber que el pueblo tiene, o sea, que el pueblo o que los líderes están abusando del pueblo cuando no aplican lo que dice la ley? Se pisotea el derecho, el malo persigue al bueno y se tuerce la justicia. Hay un texto que Jeremías, que está en el libro de Jeremías, donde dice lo siguiente, Jeremías 25:3, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mi palabra de Yahweh, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oíste. El profeta Jeremías también, pero eso ya 23 años después. O sea, en medio de eso también el profeta Habacuc aparece haciendo un reclamo. Recuerden, no tenemos datos de si ellos eran, o sea, si se conocían, de qué perspectiva Habacuc hablaba, pero probablemente fue también un mensajero que el Todopoderoso usó en determinado tiempo. Más que todo porque vemos que él se quejaba. Y ya un poco antes de que el imperio babilónico tenga fuerza, pero ya él podía ver, ya podía distinguir. Bueno, vamos a continuar. Los caldeos castigarán a Judá. Y esta es una de las razones fundamentales por la cual el profeta Habacuc es famoso. Pudo ver mucho antes que los babilonios van a invadir Judá. Mirad entre las naciones y ved, asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. ¿Y cuál era esa obra? Miren entre las naciones, observen bien, y queden muy asombrados, porque se realiza una obra en sus días, que si se lo contaran, no lo creerían. Dice el 5, miren ustedes a las naciones que los rodean, mírenle y llénense de espanto. Estoy a punto de hacer cosas tales que ustedes no las creerían si alguien les dice. Son diferentes versiones, ¿no? ¿Cuáles serían esas cosas? Versículo 6. Porque he aquí yo levanto a los babilonios, caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. O sea, le está advirtiendo de que se va a levantar una nación que va a venir a saquear y destruir todo. Subiré a mi torre, este es el capítulo 2. Bueno, hay más cosas, ¿no? Los caballos, dice,
toda ella vendrá a la presa. Bueno, hay más cosas de Habacuc, pero esa es la parte principal aquí en el capítulo 1. La queja de Habacuc sobre las calamidades que están haciendo, la inhabilitación de la ley, el no estar usando la ley, no estar cumpliendo lo que dice la palabra, y por último, el anuncio de la invasión de los eh, babilonios, de los babilonios. Esto es muy importante que podamos entenderlo. Vamos a hacer un enfoque. Vamos a hacer un enfoque. Bueno, estamos viendo entonces acá en la primera parte del capítulo 1 de Habacuc que él está quejándose al Todopoderoso. Es una queja, vamos a llamarle una queja de angustia. No es una queja de por qué no me sirves a mí. No es una queja de para su bienestar. Es una queja de ver las atrocidades que están haciendo los políticos, los líderes, y no encontrar respuesta. Señor, por favor, ¿por qué tengo que ver estas cosas? Señor, ¿por qué, Señor? Y reclamo. Ese reclamo hace que Habacuc pueda dirigir su corazón hacia el Creador. Y a través de eso, él puede ver lo que el Todopoderoso tiene preparado para su pueblo. Ahora, ¿cómo él podía distinguir, cómo pudo distinguir Habacuc las atrocidades que estaban haciendo los israelitas? Y por el texto que acabamos de ver, porque el versículo 4 dice, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Entonces él podía distinguir a través de que se estaba quebrando el cumplimiento de los mandamientos. Imagínense, ¿cómo puede ser que haya tanta atrocidad? Porque no están haciendo. Miren, la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. El impío es el que se opone a la palabra de Dios, se opone a los mandamientos de Dios. Justo es el que vive conforme a la palabra de Dios. El impío, el que no quiere vivir conforme a la palabra de Dios, persigue al que quiere vivir conforme a la palabra de Dios, que es justo, al que quiere hacer lo correcto. Entonces, otro de los puntos que dice es, vendrá una nación grande, una nación poderosa, y va a arrasar. También esto es algo importante, esa parte de nación poderosa que va a venir extranjera y les va a llevar todo, estaba profetizada ya en el libro de, o sea, estaba profetizado en la Torah. Eso ya se anunció en la Torah. Por eso podemos entender entonces que Habacuc era alguien que o recibió instrucción de profetas antiguos basado en la Torah, o él mismo a través de la Torah pudo distinguir la situación que está viviendo el pueblo. ¿Ven? Bueno, volvamos a las escrituras. Bueno, teniendo en cuenta este punto, ahora vemos lo que dice en el capítulo 2. Vamos a pasar al capítulo 2. Un ratito. Habacuc 2, 1. Vamos, acá se abrió dos puertas. Bueno, tenemos Reina Valera y tenemos una traducción viviente. Sobre mi guarda estaré, dice. Vamos a quitar este. Cerrar. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Y he aquí responder tocante a mi queja. O sea, después de que Habacuc se quejó y vio la atrocidad del pueblo, después de que entendió el problema de los israelitas, de las naciones, y entendió, de acuerdo a una revelación, que iba a venir un pueblo a arrasar con Israel o con Judá, él dice, voy a ponerme a mirar a ver qué pasa. Ya dije todo, ya escribí todo. Como decir, bueno, como Jonás, ¿no? Yo me voy a quedar nomás aquí a ver qué pasa. A ver qué dice la nueva traducción viviente. Habacuc, esto ya vimos. Esto ya vimos. A ver. Este. Bueno.
Dice, y yo, Yahweh respondió, y Yahweh me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Mire, él dijo, voy a quedarme a esperar a ver qué pasa. Voy a quedarme a esperar a ver si el Todopoderoso responde mi queja. Y de repente sale una respuesta, ¿no? Sale la respuesta de su queja. Y atienda muy bien. Y Yahweh me respondió y dijo, escribe. O sea, algunos dicen que acá lo que dice es, redacta lo que está en la Torah, tocante a las instrucciones. Porque miren lo que es acá. A ver si hay... Yahweh me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en las tablas para que corra el que leyere en ella. Y esta palabra de, vamos a ver cómo dice la nueva traducción viviente, un ratito. Aquí dice así dice, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia, dice. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Y dice, entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Entonces lo que quiero es que escribas en tablas. En pocas palabras, esto es una terminología de redáctales los mandamientos. ¿Y por qué decimos que es de eso lo que está hablando? Vamos a ver acá en esta nota. Deuteronomio 27:8 dice lo siguiente. Escribe con, mira la misma palabra, escribe con claridad todas estas instrucciones sobre las piedras cubiertas de yeso, sobre piedras, sobre tablas, sobre rocas. ¿Y cuáles son esas instrucciones? Dice 27:9. Luego Moisés y los sacerdotes levitas se dirigieron al pueblo con las siguientes palabras. Escucha en silencio, oh Israel. Hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Elohim. Por lo tanto, obedece al Señor tu Elohim, cumpliendo todos los mandatos y los decretos que te entrego hoy. Entonces el objetivo, o sea, la respuesta a la queja de Habacuc, que él estaba esperando ahí en su torre, es transmíteles, redáctales, expóneles los mandamientos a este pueblo. Muéstrale, a ver qué decía aquí, vamos a ver también acá. Acá tenemos Deuteronomio 27, escribirás muy claramente en las piedras de tabla todas las palabras de esta ley, dice. Todas las palabras de esta ley. Miren lo que dice Isaías 8:1. También Isaías recibió un mensaje. Por eso es lo que muchas veces les digo que, ya que Habacuc es posterior a Isaías, después de Isaías, probablemente también aprendió de él, porque también era de Judá. Isaías 8:1. Me dijo Yahweh, toma una tabla grande y escribe en ella con carácter legible tocante a Maher Salar Hasba. Esto es, el despojo se apresura, la presa se precipita. Fíjense que a través de este nombre, Maher Salal Hasbaz, el Todopoderoso le quería hacer entender al pueblo, que era el nombre del hijo de Isaías, se viene un pueblo que va a arrasar. La presa se precipita, ¿no? Así dice. Isaías 38 dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla, dice, delante de ellos, y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír, ¿qué cosa? La ley de Yahweh. Siempre habla de redáctales, escríbele para que quede. Entonces, ¿qué otra vez lo que le va a redactar? Otra vez, no quisieron oír la ley de Yahweh. Y un texto en Apocalipsis, en los últimos tiempos, para poder tener en cuenta, escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. También se le ordena al, al, al mensajero de Apocalipsis que lo escriba. Por eso es importante nosotros es
averiguar las cosas por las escrituras. Por eso es lo que nosotros siempre buscamos las escrituras, las escudriñamos las escrituras para poder entender. Entonces, ¿por qué estamos avanzando en este punto? Porque tenemos que entender la frase principal de nuestro capítulo de hoy. Vamos a volver a Habacuc. Estamos en 2, nueva traducción viviente. Entonces, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar el otro mensaje sin error. Ahora, miren lo que dice. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Mira los orgullosos, dice. Confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Pero el justo vivirá por su fidelidad a Elohim. Y acá está esta famosa palabra que vamos a analizar después. Pero primero vamos a ir leyendo lo que dice acá. Porque ¿qué es el contexto? Vas a redactarle, escribirle, para que ellos puedan ser instruidos, puedan cambiar, porque son orgullosos, dice. La riqueza es traicionera, van a confiar en sus riquezas. Y acá dice así aparece en el rollo del mar muerto, dice. Otros manuscritos hebreos dicen, el vino es traicionero. Bueno, algunos dicen vino en vez de riqueza, hablando de ¿cómo se dice? El desporjo, la diversión desorganizada es traicionera. Los arrogantes nunca están tranquilos. Abren la boca tan grande como una tumba y como la muerte nunca están satisfechos. En su avaricia juntaron a muchas naciones y devoraron a muchos pueblos. Pronto sus cautivos se burlarán de ellos. Se mofarán diciendo, ¿qué aflicción les espera, ladrones? Ahora tendrán su merecido. Se hicieron ricos por medio de la extorsión. Pero ¿cuánto tiempo puede durar esto? De repente tus deudores tomarán medidas. Se volverán en tu contra y te quitarán todo lo que tienes, mientras que tú te quedarás temblando e impotente debido a que saqueaste a muchas naciones. Ahora todos los sobrevivientes te saquearán a ti. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes mansiones con dinero deshonesto? ¿Crees que tu riqueza comprará seguridad? Y así pondrás el nido familiar fuera de peligro. Sin embargo, por causa de los asesinatos que cometiste, deshonraste tu nombre y te costó la vida. Hasta las piedras de los muros gritan contra ti y las vigas de los techos se hacen eco a la queja. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes ciudades con el dinero adquirido mediante el crimen y la corrupción? ¿No ha prometido el Señor de los ejércitos celestiales que las riquezas de las naciones se convertirán en ceniza? Se esfuerzan mucho, pero todo es en vano. Así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. ¿Qué aflicción te espera a ti que emborrachas a tus vecinos? Los obligas a beber para regordearte de la vergüenza de su desnudez. Sin embargo, pronto llegará el turno de ser deshonrado. Ven, bebe y demuestra tu desnudez. Bueno, dice más, dice más, dice más. En pocas palabras, siempre digo así, ¿no? El Todopoderoso a través de Habacuc ha revelado un misterio importantísimo. Primero, se vienen los caldeos, se vienen los babilonios y van a arrasar a Jerusalén. Voy a dejar escritura, voy a dejar texto, voy a dejar relatos, voy a dejar ordenanzas dadas por el Eterno para que el pueblo pueda cambiar y pueda salir de esa situación. Pero también se viene juicio contra aquellas naciones, contra aquellos pueblos, por las atrocidades que van a cometer, por las aberraciones que van a hacer. Y acá el versículo clave que yo les quería mostrar era este. Vamos a la nueva traducción viviente. Sobre el versículo 4.
El versículo 3 dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Esta palabra que estábamos viéndola aquí dice, mira, los orgullosos confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Eso estábamos viendo. Habla de ese pueblo que ahora está escuchando el mensaje de Habacuc y no quiere recibir la palabra, no quiere aceptar la palabra, no quiere seguir lo que está redactado en las tablas, no quiere seguir, no quiere volver a las instrucciones, a los mandamientos que acabamos de ver, no quiere, tiene orgullo. Entonces Habacuc piensa, todo el pueblo será destruido, todo el pueblo serán acabados y no quedará nada, Judá no existirá. Entonces ahí el Todopoderoso le responde, a pesar de que tu pueblo es duro, el justo por la fe vivirá. El que es justo, el que es sadik, el que comprende mi voluntad, él no va a salir de su shem, de su vivencia, de su manifestación por la fe. Y a través de eso va a vivir. Esa persona va a sobresalir. ¿Dónde? Probablemente ya en Babilonia. Y acá también dice, y también es el que es dado al vino, es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el bueno. Ahora, en esta nota les voy a mostrar algunas claves de las palabras que usaron los profetas y los apóstoles basándose en este texto. Entonces ahí podemos saber de qué nos querían hablar. Vamos a Habacuc 2, 4, nueva traducción viviente. Mira, los orgullosos confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad. Acá dice, por su fidelidad a Dios. O sea, por la fe vivirá, quiere decir fidelidad a Dios. Por la fe vivirá, fidelidad a Dios. ¿Dónde aparece este texto? Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. De repente está hablando del evangelio, del que cree puede ser salvo, el judío, también el griego, porque el evangelio, dice, la buena nueva, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Por fe y para fe. Y después toca este texto, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y qué tiene que ver el evangelio con el justo por la fe vivirá? ¿Y por qué es? Se revela, ¿se acuerdan qué le pasó a Habacuc? El Todopoderoso le reveló algo. Hizo que él entienda algo. Hizo que él comprenda algo acerca de la injusticia que estaba teniendo Israel. ¿Por qué estaban teniendo injusticia? Porque se habían apartado de la Torah, porque se habían apartado de la Escritura, porque no estaban aplicando lo que dice la ley. Entonces el Todopoderoso le revela estas cosas y hace que él comprenda el corazón del pueblo. Ahora dice, por fe y para fe, que quiere decir, le revela las injusticias que están haciendo el pueblo para poder entender el corazón del Todopoderoso, para poder entender el corazón del Eterno y poder transmitir al pueblo a través de la Escritura. Por eso le dice, escríbelas en unas tablas, lo tocante a las instrucciones, la vivencia, para que ellos puedan tenerla. Y ese es para fe. Por fe, se te revela por fe, porque vos ves que la gente no está haciendo, y para fe, para transmitirla, para expresarla a otro, para darle conocimiento de esta palabra a otra persona que no la está haciendo. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y dónde está escrito? Según el profeta, justo es, la palabra justo es sadik en el hebreo, y significa esto, hombre que vive siguiendo los mandatos de Dios
o consagrado por las promesas del Eterno. ¿Quién es un justo? Consagrado. Alguien consagrado. Alguien que vive conforme a lo que dice la Escritura y después la transmite. ¿Qué dijo nuestro maestro Yeshua? Yo no he venido a abolir la ley, ni los profetas. He venido a darle su correcta traducción, su correcta interpretación. Y cualquiera que enseñe y las haga va a ser digno de ser parte de mi reino. Eso está en Mateo capítulo 5. Y cualquiera que no las enseñe, que no las haga ni las enseñe, quedará fuera, quedará cortado. El maestro Yeshua enseñó eso en Mateo 5, 17. Tenemos ejemplo de Abraham. Abraham, ejemplo de la fe. Génesis 15, 5 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Cuenta las estrellas es como en aquella época los profetas recibían las revelaciones por los astros. A través de los astros ellos recibían los mensajes. Si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó, o sea que el mensaje que el Todopoderoso le estaba mostrando a través de las estrellas, Abraham lo creyó y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. O sea, algunos dicen, fue hecho justo. Por la fe, dicen algunos. Creyó es igual que tuvo la fe. ¿Qué significa justicia? Yo voy a caminar haciendo las cosas que al Padre le agrada, como al Padre le agrada. Eso Abraham creyó y fue hecho justo. Gálatas 3:8 tenemos, y la escritura previendo que Elohim había de justificar por la fe, dice, el justo por la fe vivirá, dice, a los gentiles, dio de antemano la buena, que es la buena nueva, el evangelio, a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, el Todopoderoso sabía que nosotros también íbamos a ser justificados por la emuná, por la fidelidad a la palabra, y previo a eso ya justificó a Abraham, que todavía no era un judío, era prácticamente todavía un gentil, alguien que salía de Ur de los Caldeos, pero que recibe la voz de Dios, recibe el mensaje de Dios a través de los astros, como era en esa época, y le cree. Entonces nosotros también un día hemos recibido ese mensaje de Dios, hoy en día a través de los profetas, a través del Mesías Yeshua, como dice en hebreo, en estos tiempos nos ha hablado a través del Mesías Yeshua, y lo estamos creyendo. Y estamos aceptando entonces la justificación que recibió Abraham y estamos siendo justos también por eso. Se están comprendiendo, ¿no?, este punto. En ti serán benditas todas las naciones. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿qué son las obras de la ley? Por cierto, esto nosotros ya lo habíamos estudiado en otra ocasión, cuando estudiamos Gálatas, pero si ustedes quieren profundizar en este tema de Gálatas 10, pueden entrar a nuestra página, Palabra de Vida Eterna, buscar ahí estudio de Gálatas y buscar el capítulo 3. Entonces, porque todos los que dependen de las obras de la ley, que es obra de la ley, es el sistema legalista judaizante. No está hablando acá de las instrucciones dadas por el Eterno. Había un sistema aparte de los mandamientos, también eran mandamientos, pero radicales, puestas ahí precisamente para otros fines, que eran los famosos judaizantes. De la ley están bajo, ¿y por qué dice que están bajo maldición? Porque estos sistemas no te unían al Eterno, no hacían que vos sigas la voluntad del Eterno, entonces te alejaba de la escritura, de las promesas. Y miren por qué dice que te daban maldición, pues escrito está. O sea, el sistema legalista te trae maldición porque la escritura dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. ¿Y eso dónde está? Está en Deuteronomio, está en Levítico, está en la Torá. En la Torá dice, estos mandamientos tienes que cumplirlo para que no caigas en maldición.
Bueno, ¿para qué este texto? Para después seguir, y que por la ley, estamos hablando del sistema legalista judaizante, ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Y acá sale, porque el justo por la fe vivirá. ¿Y por qué otra vez toca acá eh, el apóstol Pablo esta frase, que es el tema acá? Si el justo, el sadik, va a vivir por la emuná, por la revelación de la palabra, por la instrucción de la palabra, entonces acá este sistema, esta ley que está hablando, no es la ley que el Todopoderoso nos dio, sino es el sistema legalista judaizante. Entonces, otra vez el apóstol Pablo está usando esta palabra para hacernos entender, el Todopoderoso quiere que volvamos a las instrucciones correctas y nos desprendamos de este sistema legalista que lo que hace es muchas veces, en vez de hacer beneficio al pueblo, le atrapa. Y hoy en día, a ver, vamos a un pequeño comentario. Hoy en día hay algo muy importante. El sistema legalista judaizante, el que te trae y te deja bajo maldición, está siendo usado hoy de otra forma por muchos grupos religiosos, tanto en el cristianismo como en el mesianismo, vamos a llamar así, ¿no? Por llamar, que agarran alguna instrucción, algún mandamiento y le transforman, le moldean de acuerdo a sus intereses y a como ellos creen que tienen que funcionar. Y usan esa palabra para manipular la vida de las personas. Eso es lo que está haciendo hoy en día el sistema legalista judaizante. ¿De dónde estoy sacando esta palabra, no? Esto estoy sacando aquí de todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Gálatas 3:10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Qué es obras de la ley? Sistema legalista judaizante. Un sistema que te aparta de la verdadera esencia de la palabra, que es servir al prójimo, servir a tu gente, servir a Dios con todo tu corazón, hacer las cosas libremente, sin atadura, sin religiosidad, sin legalismo, sin destruir la vida del otro. Por ejemplo, tenemos como ejemplo cuando Yeshua debatía con los fariseos, cuando ellos le reclamaban porque no se lavaban las manos conforme a las leyes tradicionales. Y Yeshua le decía, ustedes reclaman el lavamiento de las manos, pero hipócritamente ustedes también quebrantan el mandamiento de la ley de Dios, que dice honrar a los padres, que es un mandamiento importante, más importante que el lavamiento de las manos. Además, el lavamiento de las manos no está en la escritura, era una tradición que vino de Babilonia, pero ustedes la quieren aplicar. Está bien, háganla, no hay problema, pero no empiecen a condenar ni a juzgar. Eso es lo que le traía maldición a las personas. Igual como el sistema, ¿cómo se llamaba? De la circuncisión. La circuncisión que practicaban los judaizantes en tiempos de Pablo no era más probablemente la circuncisión que la habrán practicado Abraham, Isaac y Jacob. Ya era una circuncisión transformada en tiempos de los macabeos, donde ellos crearon una ley de la circuncisión, un ritual de circuncisión. Cuando la circuncisión era una práctica cultural anteriormente y luego se convirtió en una práctica religiosa, pero que no era un ritual. Era una forma, una señal para identificarte como seguidor del Eterno. Pero los del sistema legalizante, judaísmo, legalizante judío, lo convirtieron en una rama de aceptación para el Creador. Si vos no estás circuncidado de acuerdo al ritual que ellos habían inventado, vos no puedes ser salvo. Entonces, esto es lo que significa todos los que están bajo las obras de la ley están bajo maldición. ¿Ven? Bueno, volvamos a los textos. Entonces, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y que por la ley, sistema religioso judaizante, ninguno se justifica para Elohim, es evidente, porque el justo por la fe vivirá.
Tenemos también esta palabra acá en Hebreos 10:35, Hebreos 10:35, que dice lo siguiente: por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa. No desechen, dice, la confianza. Tengan presente la gran recompensa que les traerá perseverar con paciencia. ¿Qué dice acá? Perseverar con paciencia. Es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Otra vez, estamos hablando de la voluntad de Dios. Perseverar. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Acá sale la palabra mis justos, mis justos. Igual que el justo, ¿no? Es casi una frase igual. Vivirán por la fe. ¿Quiénes son los justos? Los que hacen la voluntad de Dios. Fíjense que todo lo que estaba diciendo antes, voluntad de Dios, perseverar con paciencia, gran recompensa, todo relacionado a una vivencia correcta. Y prácticamente está hablando de la segunda llegada del Mesías. Y entonces vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. ¿Se aleje de qué? Se aleje de la Torá, se aleje de la palabra, se aleje de la escritura, se aleje de la vida para todos. Amén. Este era, hermano, este punto. A ver. Entonces, tenemos aquí, a ver. Tenemos aquí en este capítulo 2 algo muy importante. El Todopoderoso está a través de Habacuc hablando, aunque muchos se aparten, aunque muchos no tengan una vida correcta, he aquí aquel cuya alma no es recta, dice, se enorgullece, pero el sadik, el justo, vivirá por la fe. El que confía en la palabra del Eterno vivirá por la fe. Y eso lo vemos reflejado en 3 textos entre los apóstoles que lo redactaron. El apóstol Pablo, hablando en los romanos, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación, para todo aquel que cree, para el judío, para el griego, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, si es que el evangelio permanece en su corazón. También el apóstol Pablo en Gálatas escribe que maldito todo aquel que depende de las obras legalistas de la ley, porque ninguna obra legalista te puede traer la fidelidad al Todopoderoso, porque escrito está que el justo por la fe vivirá. ¿Qué es el justo nuevamente? El que hace la voluntad de Dios, el que sigue la voluntad de Dios, el que a pesar de estar en situaciones difíciles no se desilusiona. Y eso el Todopoderoso nos está mostrando en este texto de He aquí cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Eso dice en el capítulo 2. Bueno, ahora continuando. Continuando, pero ya en el capítulo 3, vemos lo siguiente. Vamos a entrar en el capítulo 3, versículo 17. En el capítulo 3 ya el profeta Habacuc tiene la esperanza. Capítulo 3, la esperanza, la promesa. El Todopoderoso va a obrar conmigo. Aunque las higueras no florezcan, dice, y no haya uvas en la vid, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos. ¿De qué está hablando este texto? Vamos a entrar completo.
A ver. Mm, Bueno, fíjense cómo dice acá en la Reina Valera. Aunque la higuera no florezca, la higuera era el fruto estrella de los hebreos, y con la higuera ellos consideraban que el Todopoderoso les daba un alimento y era una señal, ¿no? Cuando florecía, ellos pensaban, ya entendían que estaba viniendo tiempos mejores. Dice que aunque no florezca, no va a cambiar su mentalidad. O sea, Habacuc ya está entendiendo que las promesas tal vez no se van a cumplir rápidamente, pero la fidelidad de Dios no se va a ir de mi vida. Ni las vides, las uvas, ¿no? La que da alegría, fruto de pacto. Aunque falte el producto del olivo, acá tenemos higuera, vid y fruto. Higuera, tiempo de bonanza, anuncio de tiempo de bonanza, aunque no haya eso. Vide, uva, ¿no? Fruto de fiesta, de alegría. Olivo es el con el cual ellos tenían el aceite, la unción, la sanidad. Y los labradores y los labrados no den mantenimiento de las ovejas. Las ovejas no estén en su lugar, o sea, estén perdidas. Sean quitadas de la majada y no haya vacas en el corral. Aunque todo esto siga siendo así, con todo yo me alegraré en Yahweh. Yo me alegraré en el Eterno. Aquí Habacuc ya nos deja, ¿no? Como frase final, no se desanime aunque todavía no estén viendo estas promesas. Yo me alegraré en el Eterno y me gozaré en el Elohim de mi salvación. Eres el que me va a rescatar, porque yo voy a vivir por la fe. Yo voy a ser justo que vive por la fe. Amén. Lucas 1:47 dice, entonces Miriam dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en el Eterno mi Salvador. Él entendió también que la salvación era el que le da la esperanza. La salvación está en la esperanza. Miren, me gozaré en Elohim mi salvación, mi salvación, mi Salvador, ¿no? Mi Salvador. Bueno, para ir terminando, un resumen. Un resumen. Gracias al Todopoderoso por darnos siempre la oportunidad de compartir la palabra. Y hoy tocamos este libro de Habacuc. Para mí, muy importante frase que dio Habacuc es, ¿por qué no escuchas mi lamento, mi clamor, cuando hay tantas injusticias? ¿Por qué, Señor, permites que yo pueda ver estas cosas? Y en ese momento el Todopoderoso le abre el entendimiento y le revela. Tu pueblo se alejó de la ley. Su pueblo se alejó de la Torah. Tu pueblo se alejó de las instrucciones del Todopoderoso. Tu pueblo se alejó de los mandamientos, que son lo más importante. Entonces va a venir juicio contra este pueblo. Va a aparecer un pueblo grande, caldeos, babilonios, y los va a llevar. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice Habacuc. Seremos arrasados, seremos aniquilados, desapareceremos del mapa. No, le dice el Todopoderoso, le responde, vas a escribir, vas a redactar estas instrucciones en 2 tablas, como se redactó los mandamientos. Y eso va a quedar como testimonio. Y el hombre que se enorgullezca, que diga, ay, yo no quiero saber nada de estos mandamientos, ¿qué me importa? Entonces él será orgulloso. Él desaparecerá del plan de Dios. Pero el sadik, el que acepte, el justo, el que quiera vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ese va a vivir allá en Babilonia. El justo por la fe vivirá. Después de entender esto, Habacuc, su mentalidad cambió y nos da esta siguiente expresión.
Aunque no tengamos más higuera, aunque no aparezcan las vid, aunque los frutos del olivo están secos, yo no veo sanidad, yo no veo alegría, yo no veo tiempos de restauración. Aunque las ovejas estén dispersadas, mi esperanza en el Eterno no va a decaer. Así termina su libro. No voy a dudar más de mi Creador. Seguiré pacientemente esperando su obra en mi vida. Y eso es lo que nosotros también en este tiempo estamos haciendo. Aunque parezca que no es así, que parezca que no es cierto nada, que todo es falso, todo es chiste. Los que confiamos en la palabra y tenemos esperanza en el Creador, seguiremos aguardando su voluntad. Gracias al Todopoderoso por revelarnos este mensaje. Amén. Bueno, hasta aquí vamos a compartir esta palabra. Shalom.